El ejército español. Bueno, lo que voy a contar es mi experiencia dentro del ejército español. Claro, no puedo generalizar y decir, bueno, pues todo el ejército español era de esta manera, sus mandos, o sus suboficiales, o no, evidentemente las generalizaciones son malas. Mi experiencia es que yo estuve en el ejército 3 años en formación para ser maquinista de trenes. En aquella época había que hacer unas oposiciones, las aprobabas y entrabas en el ejército durante 3 años y trabajabas prácticamente la mitad y la otra mitad estabas estudiando. Así consistía la formación para ser maquinista, que en realidad después de los 3 años tampoco salías como maquinista. Bueno, y no quiero hablar sobre mi tema laboral, mi tema de, bueno, de cuando entré ahí, lo que hacía y demás, sino qué es lo que vi yo dentro de los cuarteles. Estamos hablando ya los principios de esta supuesta democracia. En aquella época, estamos hablando hace 45 años casi, en aquella época, bueno, era un cuartel, teniente, capitán, y podías saber cómo funcionaban el ejército, ¿no? Por lo menos esa parte del ejército de ferrocarriles, ¿no? Aquí en Valencia, en San Luis, que todavía está ahí el cuartel, ¿no? No sé lo que hicieron con él. Pues lo que hay que saber, no todos, evidentemente no todos, pues nos robaban el dinero de nuestro salario, así de claro. Todo el dinero, no, todo el dinero no. Nos robaban, eso sí. Como robaban también cosas de la cocina. ¿Qué robaban? Por ejemplo, nos hacían comprar cosas que no podías llevarlas, por ejemplo, zapatillas de deporte con ropa militar, y te las descontaban y te las daban. Era ilegal porque tú no podías llevar una prenda que no fuera del ejército y te la cobraban. O calcetines o cortes de pelo que no te hacían, te los cobraban, o de comida incluso te lo descontaban. Incluso el dinero que nosotros ganábamos no podíamos tocarlo, y ellos, los militares, lo metían en un banco. En aquella época era el Banco Hispanoamericano. Después no sé en qué se convirtió ese banco, el Banco Hispanoamericano. Eh, yo recuerdo ver al mismo capitán, Quero Blatt, creo que se llamaba, al mismo capitán, cogiendo gasoil para su coche. Tenía un Peugeot, creo que era 505 o 504, no me acuerdo. Es decir, que robaban. Todos no, todos no, pero algunos robaban, el capitán, algún suboficial, y esa era la realidad del ejército de Pancho Villa, tercermundista, fascista, dictador, que teníamos en la España ya del tardofranquismo. Y ahora que te cuenten a ti, estos de Vox, estos caraduras, que bueno, que España con Franco esto era la hostia. Me acuerdo cuando fui a Marruecos que veía los soldadetes estos en el norte de Marruecos que iban por ahí con un fusil en mitad de la nada. Pues era un poco parecido a ese tipo de ejército. Un ejército tercermundista, no todos los militares, evidentemente, pero una gran mayoría. En donde yo estuve, ladrones, así de claro, ladrones. A estos no les hicieron nada. Y ahora te vienen esta gente a contarte historias del franquismo. Vamos, que todo iba bien, que ahí no había robo de nada. Y ni si te ocurriera en un cuartel ir a denunciar a un militar o un capitán y hacerle una foto que estaba robando gasoil y se llevaba el gasoil a su casa. Sin embargo, el Renfe, yo recuerdo a algún maquinista que lo pillaron por llevarse gasoil y lo despidieron de Renfe. Pero todo un militar despedirlo, ni de coña, ni de coña. Eso era imposible. Esto era vamos, un país de pandereta, un ejército que no valía para nada, o para muy poco, como mucho pues lo dirían, pues por si acaso se liaba aquí algo, como muchos países han tenido los ejércitos para ir contra su propio pueblo.
Ahora el ejército creo que ha cambiado bastante, afortunadamente. Creo que son más profesionales, creo que se ajustan más a lo que debe ser un ejército. Pero vamos, estoy hablando del 80, 81, 82, 83 y el cuartel todavía está en la pista de silla, ahí lo podéis ver. Ahora no sé a lo que se dedican. Nos robaban dinero a los militares que íbamos a ser ferroviarios. Nos descontaban. Descaradamente, sí, descaradamente. A plena luz del día, a plena luz del día. Y a ver quién tenía cojones a denunciar a alguno de ellos. Decir, oye, que más quitaste dinero. Bueno, y los intereses del dinero que teníamos en el banco, vete tú a saber quién se los quedó. Algo nos dieron, pero seguramente nos dieron muy poco. Y esta es la realidad del franquismo y del tardofranquismo. A mí no me van a engañar, te van a engañar a ti, como engañaban en aquella época y lo volverán a hacer, a engañarte a ti. Los mismos que van de españoles, esos que de españoles y de España, esos mismos son los auténticos traidores. La fábrica de hacer independentistas en España. Esos son la fábrica, esos son los que han creado en este país esas divisiones. ¿Por qué? Porque no miran nada por los españoles, no miran nada. Lo único que han mirado es por robar y mentir. Robar y mentir, que es lo que suele hacer siempre el fascismo. Siempre, siempre, siempre.